Queridos hermanos, pueden tomar asiento. Hoy estamos estudiando entonces Lucas capítulo 13, verso 31 al verso 35. Y quisiera que puedan acompañarme una vez más en esta lectura, ya que en el contexto que estamos viendo, recientemente Jesús estuvo hablando acerca de la puerta estrecha. O sea, va a haber muchas personas en el día del juicio que van a creer que son salvos. Esto, hermanos, es algo muy trágico, ya que si tú y yo alguna vez hemos podido asistir a una fiesta, ¿no?, a un cumpleaños o a un matrimonio, ¿cuán trágico sería encontrar a alguien allí que es ajeno, que no es invitado, que realmente tiene que ser sacado fuera? Uno diría, pastor, ¡qué vergüenza! Realmente, ¿qué vergüenza pública sería eso? En un matrimonio, en un cumpleaños. Pero si estamos hablando acerca del reino, que haya personas que miren a Cristo y le digan, Señor, Señor, y Jesús les diga, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es en todo ese contexto que ahora entramos a este pasaje tan importante. Dice la palabra de Dios, verso 31, para que vean que estaba en ese contexto, ¿no?, de la predicación, aquel mismo día. O sea, en ese contexto de hablar de la puerta estrecha, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si este era un mensaje genuino de Herodes a través de los fariseos, o solamente eran los fariseos queriendo atemorizar a Cristo. Pero la respuesta de Cristo nos va a dar luz. Verso 32, y les dijo, id y decid a aquella zorra. Aquí hay alguna cuestión de decir, ¿por qué Jesús le llama zorra a Herodes? Pastor, esa no es una ofensa, no es un insulto. Es poco usual ver a Cristo usar ese tipo de lenguaje. Y tal vez nos está costando entender este tipo de figura alegórica, pero es como, sí es una palabra dura, no podemos negarla, pero tiene mucho significado de ironía y también con respecto a lo que es la cultura. Nosotros actualmente tenemos algunos dichos muy famosos, como por ejemplo, cría cuervos y te sacarán los... Ok. Si en algún contexto hubiera alguien tan ingrato que ha agarrado y ha tomado todas las posesiones de sus padres, les ha despojado de todo lo que les poseía a sus padres y han dejado a sus padres en la calle. Y tú miras y dices, ¿dónde está ese cuervo? Es ofensivo, pero es una ofensa, vamos a mencionar, de alta categoría. ¿Dónde está ese cuervo que le ha quitado todos sus padres? De la misma manera, en la cultura judía había frases muy curiosas con respecto a las zorras. Se solía decir, es mejor ser cola de león que cabeza de zorro, porque el zorro era considerado un animal vil, astuto, manipulador, destructivo, pero con poco poder. No era un león. Era una zorra, destructiva, manipuladora, vil, sucio, astuto, pero con poco poder que hace gran daño. Y eso es lo que le está diciendo ahora Herodes. Herodes, mira, no tienes tanto poder como crees. En sí, Herodes ha sido muy manipulado. ¿Recuerdas que Herodes fue manipulado por quién? ¿Para matar a Juan el Bautista? ¿Por quién? Por Herodías. ¿Qué clase de hombre es ese que ahora su mujer, como si fuera un títere, le hace hacer lo que ella quiere? Algunos comentaristas incluso dicen que está zorra en femenino, haciendo mención de que ese hombre había perdido su virilidad. Él era un hombre manipulado por una mujer perversa. Pero dice, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Hermanos, aquí estamos viendo como el título del mensaje, la zorra de Roma y el león de Judá. Porque a comparación de Herodes, que no tiene poder, realmente no tiene una fuerza genuina, ahora tienes a Cristo que está diciendo cuál es su poder y su autoridad. ¿Cuál es su poder y su autoridad? Hoy hago curaciones, voy a realizar sanidades, milagros. Los cojos van a ver, los sordos van a oír, los cojos van a saltar. Y aquellos que están endemoniados, hermanos, nadie hizo esto, porque Cristo Jesús sacaba esos demonios con autoridad.
Querido hermano y hermana, esto tú no lo vas a ver. Solamente es en Dios hecho carne que puedes ver esto. En sí, ha habido a través de los siglos muchos profetas que han hecho ciertas sanidades o han hecho ciertos milagros, pero nadie con la autoridad de Cristo. Eso es algo totalmente diferente. Te puedo garantizar algo, si van ahora a la clase de escuela de los niños, van a ver muchos niños y a los maestros que van a procurar tener esa autoridad. Niños, silencio. Y van a decir por ahí, Valerie, no hagas ruido, siéntate acá, ¿verdad? Pero va a haber una gran diferencia cuando su padre vaya allá y yo a mi hija le diga, Valerie, sentada. ¿Quién tiene ese tipo de autoridad de decir con esa frialdad, severidad, autoridad y amor? Siéntate ahí, te quiero, basta. Esa es la autoridad de Cristo. ¿Quién más puede mirar y ver ahí delante de él todo lo que es la tormenta, ¿no? El mar. Y está caminando como si estuviera paseando en su patio. Y puede mirar a toda la creación y en vez de clamar, oh Señor, escucha mi clamor, calma esta tempestad. No, simplemente la voz de Jesús, la voz de Jehová. Calla, enmudece. Y el mar como si pusiera su cola entre sus rabos. Y se hace completa paz. Eso, hermanos, realmente es la autoridad de Cristo. Y dice la palabra de Dios así, si podemos prestar atención en el texto. Ir y decir a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Acá, hermanos, hay una mención también a su muerte, sepultura, resurrección, porque dice al tercer día termino mi obra. Terminar aquí es consumar. En sí, la misma palabra en raíz griega de tetelestai, de consumado, está aquí. Y dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahí hace un uso de ironía, ¿no? O sea, yo tengo que ir todavía por este camino. Estoy ahora camino a Jerusalén, tengo que continuar mi camino. No puedo morir antes. ¿Saben por qué? Porque ¿qué profeta muere fuera de Jerusalén? Todos mueren en Jerusalén. Jerusalén es conocido por la ciudad donde ejecutan a los profetas de Dios. Así que, sí, sé que tengo que morir, pero no voy a morir por Herodes. ¿Tengo que morir dónde? En Jerusalén. Y es muy triste, hermanos, esto. Vamos a llevar después un poquito más a detalle, pero pregunta, y después les voy a volver a preguntar esto. ¿Cuál es el significado del nombre Jerusalén? Porque yo sé si les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué significa tu nombre? Pastor, mi nombre significa excelentísimo líder entre el resto. Amén, hermano, qué lindo tu nombre. O tal vez hay algún hermano que aquí se llama Caleb. ¿Y qué significa el nombre Caleb? Perro. Y uno dice, ay, pastor, justo a mí me han puesto Caleb. A mí me han puesto el nombre Ángel. ¿Qué significa ángel? Mensajero, ¿verdad? Solamente que según nuestra tradición a veces el nombre ángel no es tan serio a veces, ¿no? Porque ángel tú te imaginas tal vez un dibujito de unas alitas y alguien tiernito. Pero si tú miras cada vez que un ángel se presenta delante de una persona en la palabra de Dios, ¿qué hacen las personas cuando ven un ángel? Tiemblan. Es una figura no tan tiernita, no como un bebé con alas que parece Cupido, sino más bien es una figura que impone autoridad y temor. A mí me pusieron mensajero, pero ¿qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. ¿Te das cuenta cuán triste es eso? Está diciendo que en esa ciudad solamente ejecutan a los profetas. ¿Y cuál significa eso? ¿Qué significa su nombre? Ciudad de paz. Y es lo que menos tiene. Dice la palabra de Dios, verso 34, se repite, Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano, aquí estaba usando Jesús una figura retórica y alegórica para que tú y yo entendamos esta ternura del mensaje. ¿Jesús es muy tierno? Claro que sí. Como cuando decía, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, imponía sobre ellos las manos y oraba por ellos.
Si tú podrías imaginarte, hermano, es un poco difícil, pero tienes que ver la palabra de Dios. Así ves en la misma persona la ternura de Cristo y la severidad de Cristo. ¿Qué dice el siguiente texto después de hablar de esta ternura? Esta figura de una gallina juntando a sus polluelos. Verso 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Su casa, hablando de Jerusalén, hablando del templo, hablando de la ciudad, va a quedar todo destruido. Desierta, la presencia de Dios no estará más allí. Es un juicio. Hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está haciendo referencia a su segunda venida en juicio. Así que sí, hermano, aquí estás viendo la ternura, la verdad y la severidad de Cristo. Hoy, hermanos, lo que vamos a hacer en este mensaje, que voy a procurar que no sea muy largo, es estudiar la respuesta del león de Judá, el Cordero de Dios, ante lo que es el sufrimiento. Vamos a ver cómo responde él. Así que quisiera que podamos enfocarnos en esos 3 puntos. Su respuesta ante el temor, su respuesta ante el sufrimiento en sí que va a venir y su respuesta ante el rechazo. Así que, hermanos, vamos a ir al primer punto, verso 31 y verso 32. Su respuesta ante el temor. Ya que aquí están viniendo los mensajeros que son fariseos a decirle, Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar. Y lo que están buscando aquí es atemorizar a Cristo para que pueda paralizar la obra. Pero Jesús responde con toda autoridad. Digan a esa zorra, yo voy a continuar mi obra, tengo que hacer estas sanidades, tengo que echar fuera demonios, hoy, mañana, pasado termino mi obra. No se paraliza la obra por temor. Pero hermanos, lo que ellos estaban buscando era paralizar esa obra a través del miedo, a través del terror. En sí, algo que me llama la atención mucho, hermanos, y quisiera que me acompañen en esto, es el contexto. Justamente sucede aquí en el capítulo 13. ¿Sabes qué dijo y qué estaba enseñando Jesús en el capítulo 12? Mira cuáles eran las palabras de Cristo en el capítulo 12. Capítulo 12, para que veas su contexto, capítulo 12, verso 4 al 6, dice la palabra de Dios así. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hermanos, ahí te estaba enseñando Cristo, ¿no? Un capítulo atrás. No teman. A ver, díganme ustedes, ¿qué les pueden hacer estas autoridades? Bueno, máximo quitar la vida, ¿sí o no? ¿Qué más? Nada más. La gran pregunta es, ¿quién tiene el poder de darte un juicio que aparte de quitarte la vida, echa tu alma en el mismo infierno? Ese es Dios. A ese temed. Pero mira el contexto. Si Jesús les está diciendo que no teman a estas autoridades, siguiente capítulo, fariseos vienen diciendo, Herodes te quiere matar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se aterroriza? ¿Teme? Vive lo que él estaba enseñando. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que analizar y ver, porque estamos muy habituados a personas que dicen y no hacen, que proclaman y no son. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar constantemente. ¿Recuerdas esa anécdota que te conté cuando estaba recién casado? Mi esposa viendo la televisión y la señora ahí, una señora muy mayor, posiblemente sus 70 y algo, promocionando su libro de recetas bolivianas, todas las recetas bolivianas. Y mi esposa sentada al lado, Ángel, quiero comprarme ese libro. ¿Dónde van a vender? ¿Dónde van a vender? Y de repente el que estaba entrevistándola en la televisión la mira a esa tierna viejita con su recetario de todas las recetas bolivianas y le dice, señora, dígame, de todo ese recetario, ¿cuál es el plato que a usted mejor le sale? Y la viejita dijo, joven, yo solo recolecto recetas, no sé cocinar. ¿Qué hizo mi esposa? Que ya no me compres nada. ¿Por qué dijo eso? Porque es alguien que registra lujo de detalles, pero no hace.
Y mira ahora a Cristo cuán diferente es. No teman aquellos que pueden matar solamente el cuerpo. Y ahora llegan los emisarios de Herodes, ¿no? Herodes te quiere matar. Y ahora todos son mirando a Cristo. ¿Qué hará? Y Cristo mira. Digan a esa zorra. Hoy y mañana hago mi obra. Al tercer día la concluyo. Cristo está viviendo realmente lo que dice. Él no se está dejando amedrentar por el temor. Él ha dicho, no temáis, y Él avanza. Pero en el camino hay muchas voces que van a querer paralizarte por medio del temor. Incluso hasta algunos pueden decir, tal vez hasta estaba buscando el bien de Cristo. Hermanos, no. El camino de la obediencia está lleno de voces que quieren atemorizarte, así como a Cristo. Ese camino de obediencia está lleno de voces que incluso hasta parecen preocupadas por ti. No lo hagas. Pensa en tu futuro. Querido hermano y hermana, tu llamado es a obediencia a Cristo. Y saben, hermanos, algo que me llama la atención es que algo muy semejante pasó con Pedro. ¿Recuerdas con Pedro? Cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se paró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo siguiente que dijo Cristo? Que iba a ir a Jerusalén a padecer y morir. Y las palabras de Pedro fueron, ven aparte, Señor, ten compasión de ti, que eso no te suceda. ¿Y qué le dijo Cristo? Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Hermanos, esas voces que parece que hasta se interesan por ti, pero te guían fuera del camino de la obediencia, esas voces tienen que ser tapadas y calladas. No seas tolerante con ellas. No busques su compañía, no busques su consuelo. Hay un camino que tú y yo tenemos que es un camino de obediencia y no tiene que detenerse ese camino de obediencia. ¿Viste alguna vez esas obras en construcción que por alguna razón luego tienen un letrero que dice obra en... No, al revés. Obra suspendida, ¿no? Obra paralizada. Y tú dices, ¿qué habrán hecho? Querido hermano, ¿a qué te ha llamado Cristo? Pastor, a predicar el evangelio y a ser discípulos. ¿Lo estás haciendo? ¿O cuál fue la voz que escuchaste que te atemorizó para no ir a predicar el evangelio y a ser discípulos? Dios también te ha dado dones espirituales para ejercerlos en la iglesia. ¿Los estás usando? No, pastor, es que me da miedo. Obra paralizada por miedo. ¿Tú vas a poner ese letrero? ¿Vas a paralizar la obra de Dios por algún temor? Querido hermano, estamos para poder apoyarnos unos a otros. El camino cristiano es un camino de débiles que confiamos en Cristo. Por eso hemos cantado en esta última canción, no soy yo, sino es Cristo en... Hermano, si tú ves un pastor, 2 pastores, 5 pastores, puedes ver al pastor más pastor que tú amas. ¿Y sabes qué te va a decir él? No soy yo, es Cristo en mí. Y te va a mirar a la cara y te va a decir, yo soy tan débil, incluso soy más débil que vos. La razón por la cual estoy siendo usado es por la pura misericordia y el poder de Dios. Así que, hermano, no tenemos excusa. ¿Qué excusa habrá? No puedes paralizar esta obra del Señor. Y Cristo sabe muy bien eso. Por eso empieza a explicar con toda autoridad lo que va a realizar. Hermanos, no hay la excusa, tuve miedo. Y por si acaso, solamente para refrescar tu mente, en las parábolas que da Cristo, cuando empieza a pedir cuentas a sus siervos uno por uno, desde que al que se le dio más poco hasta al que se le dio más, el que lleva gran juicio es el que no hace nada porque dice, tuve miedo. No, querido hermano. He ahí el momento. Y si vas a tener miedo, disculpa que te dé esta patadita de impulso. Déjame que te dé esta pequeña patadita. Si vas a tener miedo, ten miedo. Pero ten miedo realmente a quien debes tener temor. No a los que solamente matan el cuerpo, sino a quién. A aquel que puede enviar el alma al infierno. Así que pide perdón, clama por Cristo y que ese temor a Dios por la condenación se transforme
en una salvación en ti, donde ahora estás confiado, seguro a través de la cruz de Cristo, a través de su sacrificio. Y ahora tu obediencia ya no es por temor. Tu obediencia es por amor a Él. No hay un mejor motivador que ese, hermanos, porque ahora Cristo está yendo a ese camino de la cruz por amor al Padre. Hermanos, siguiente punto. ¿Cuál es su respuesta ante el sufrimiento? Porque aquí no solamente se le dice que lo quieren matar, Cristo sabe que está yendo a Jerusalén para poder ser sacrificado. Verso número 32 y 33. Ir y decir a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Verso 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que, ¿qué es lo que hace Cristo? Es necesario que Él continúe esta obra, y es necesario que Él vaya a Jerusalén a morir. O sea, cuando le quieren atemorizar a Cristo diciendo, vas a sufrir, lo curioso es que Cristo sabe que debe sufrir. Es algo que va a venir. Él sabe que ha venido a hacer ese sacrificio. Tiene un propósito. Conoce su propósito y la obra que está realizando. No está sorprendido por la noticia de que va a morir. Bueno, no moriré por Herodes, pero voy a morir en Jerusalén. Aquí no hay esa frase de esas falsas iglesias que dice, pare de sufrir. Aquí es, sé que voy a sufrir. Hay un propósito, tengo mi obra, tengo que consumar mi obra. Así que conoce su propósito, sabe que el sufrimiento es parte del propósito. Como te dije, al tercer día va a consumar lo que es esa obra. Y esta es una verdad, hermanos, que también en su contexto se han dado explicando. Cristo Jesús, en este contexto del pasaje, Él ha estado explicando, obviamente, que va a haber persecuciones. Va a haber persecuciones. En el capítulo 12 se explica bastante. Si tú quieres realmente seguir a Cristo, ¿qué se necesita? El que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. ¿Cómo lo ilustro yo? Un día estaba yendo con unos hermanos y fuimos a un asilo. Y estábamos en el asilo y estaba hablando con algunos viejitos, muy viejitos. Y le estábamos predicando. Y hubo algo que me llenó de mucha tristeza. Terminando la visita, que uno no quiere que termine porque quiero quedarme todavía. Quiero verlos, quiero que esa emoción cuando me dicen, te voy a mostrar mis fotos, y me empiezan a mostrar sus fotos antiguas. Me gusta compartir, pero mi corazón se quebró totalmente cuando estaba saliendo del asilo y justo de la puerta de salida al lado había un cuarto con una puerta entreabierta. ¿Qué será? Debe ser un depósito. Y como el pastor Ángel es medio curiosito, metí mi cabeza, ¿qué será ahí? Era una habitación llena de ataúdes. Supongo que cuando tienes un asilo de más de 100 personas, ¿a quién le toca comprar al por mayor ese tipo de... ¿A quién le toca comprar al por mayor los ataúdes? ¿Saben, hermanos, lo que Cristo está diciendo? ¿Quieres seguir en pos de mí? Ten listo tu ataúd. Como si en la iglesia local tuviéramos otro lugar, ya está tu cajón listo ahí con tu nombre, hermano. ¿Realmente vas a ser miembro? Ahí está. Porque hay un precio a pagar. El mundo te va a aborrecer y estamos listos para que te ejecute. Eso significa, tratando de transferir un poco esa idea, cuando Cristo dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, esté listo para sufrir. Hermanos, hay muchas cosas que tú y yo no tenemos que tener ese temor al sufrir. En sí, más bien debemos ser honestos. Querida hermana, ¿qué pasa si un día se acerca una jovencita y te dice, me quiero casar, pero tengo temor a tener hijos? ¿Voy a sufrir en el parto? ¿Qué le dices? No vas a sufrir, ¿le dices? No, ¿qué le dices? Sé sincero. De la manera más tierna y cariñosa le dices, amorcito, te quiero mucho. Y tú eres tan flaquita, vas a sufrir más todavía.
Pero ¿sabes qué? Hacelo, porque es tu llamado de Dios. Y tu alegría va a ser más grande que tu sufrimiento. Cuando hay un matrimonio, me voy a casar, pastor. ¿Será que sufriré en el matrimonio? Va a haber muchas alegrías. Va a haber muchas alegrías, pero va a haber alguien que también te va a ofender que está al lado tuyo. Vas a sufrir. Pero con la gracia de Dios, tus alegrías serán mucho más grandes que tu sufrimiento. Tu llamado ahora, hermano, es a predicar el evangelio y a ser discípulos. ¿Amén? Vas a sufrir. Quiero adelantarte eso, hermana. Vas a discipular mujeres. Varón, vas a discipular hombres que en un futuro tal vez sean aquellos que se aparten de la fe. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Pablo hablando de Himeneo, Alejandro y Demas, que se apartaron de la fe, abandonaron a Cristo, no eran creyentes. ¿Crees que no le trajo dolor a Pablo eso? Sí, pero él tenía que avanzar. Y eso va a pasar contigo, hermano y hermana. Tu llamado es a continuar predicando el evangelio y a ser discípulos, porque es nuestro llamado. La palabra de Dios entonces, Jesús sabe que el lugar que va tiene un lugar de vida, ¿no? ¿Qué significaba Jerusalén, hermanos? Porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué significaba Jerusalén? Un poquito más fuerte, hermanos, como si un ratón estuviera corriendo y gritan. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. En sí es una ciudad que pone a descansar en paz a los profetas, hermano. No es una ciudad de paz. Y es curioso, ¿qué evangelio estamos estudiando ahora, hermanos? ¿Mateo? Lucas. Lucas, ¿qué libros ha escrito, hermano, en toda la Biblia? Aparte de Lucas, escribió también el libro de los Hechos. ¿Sabías una curiosidad muy interesante? Lucas, en su evangelio y en el libro de Hechos, menciona Jerusalén 90 veces. Eso es muy interesante. Comparándolo con en todo el resto del Nuevo Testamento, solo se menciona Jerusalén 50 veces. ¿Por qué tanto énfasis? Y hermano, lo que pasa es esto, que Jerusalén tiene ese nombre de vida, pero realmente hay muerte. Jerusalén tiene nombre de paz, pero realmente solamente hay conflicto en ese lugar. Y Jesús es muy claro, mientras Él está yendo allí, Él está advirtiendo esto. Él ya dice varias veces que está yendo a Jerusalén a padecer y a morir. Hermanos, mucho cuidado, más vale que no te dejes engañar. En sí, cada profeta que estaba yendo a Jerusalén a predicar sabía que estaba yendo a un lugar que era conocido por ejecutar a los profetas. Pero Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Saben qué, hermanos? Es algo muy equivalente que me gustaría que pienses en el nombre de nuestras iglesias. En la iglesia bautista reformada Sola Gracia, cuando llega una visita, ¿encuentra gracia? ¿Sabes qué sería lo contrario si siguiéramos este perverso ejemplo? Que la iglesia bautista reformada Sola Gracia sea un lugar de legalismo, no gracia. O la iglesia Gracia y Verdad, que las personas visitan y ¿qué encuentran? No encuentran gracia. Juicio despiadado y no en base a la verdad, en base a la mentira. Y eso tal vez has visto algunas veces tú. Yo tristemente me toca pasar cerca de la casa de mis papás muchas veces y hay una iglesia en plena construcción y cada vez que paso yo veía en construcción y han pasado 10 años y sigue en construcción hasta que un día me tocó hablar con un vecino y le pregunté, ¿y tú conoces esa iglesia? ¿Fuiste alguna vez? Y me dijo, no la conozco, no soy cristiano, pero sé que cada vez se pelean, se dividen y por eso nunca terminan su iglesia. A mí me dolió el corazón. ¿Cómo puede ser que este inconverso mira, ve a medias y sabe que cada vez se pelean y se dividen? ¿Sabes cómo se llama la iglesia? Dios es amor. Que el Señor nos guarde, hermanos, porque nuestras iglesias corren ese mismo peligro de Jerusalén o Dios es amor
o gracia y verdad, o sola gracia. Pero Jesús ya sabe que tiene que ir a padecer allá. Jesús sabe que es una ciudad de ejecución. Pero hermanos, Dios es paciente. Dios es misericordioso. Cuando Él está hablando todo esto que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Hermano, ¿cuál es la respuesta de Dios o de Cristo ahora, de León, ante el rechazo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Un mensaje lleno de ternura, de verdad y de severidad. ¿Por qué? Porque uno se pone a pensar, ¿cómo es que en esta ciudad ejecutan profetas? Y si nosotros hacemos memoria, decimos, pastor, ahora que recuerdo, uno de los libros más largos en toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, es el libro de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías, hermano? Yo sé que sabe. 66. Y vas a ver mucho juicio, mucha profecía de juicio. Lo que tal vez no nos ponemos a pensar es en cuánto tiempo estuvo Isaías en su ministerio. Su ministerio duró, hermanos, 60 años. ¿Quién tiene acá 60 años, hermano? Por favor, levante la mano y bájela con toda ternura. ¿No? ¿60 clavados alguien? ¿No? ¿Nadie? 60 y algo. Ahí tienen, hermano. Jonás, 60 y algo. Un poquito más. O sea, hermano, estamos hablando prácticamente de alguien de 60 años, desde que nació hasta ahorita, y el profeta seguía predicando y seguía predicando y seguía predicando, y seguían rechazando y seguían rechazando. ¿Qué nos muestra eso? La gran ternura, insistencia y amor de Dios. Tanto insistía y mandaba a otro profeta y lo ejecutaban, y Dios siempre lleno de paciencia. Hay una paciencia misericordiosa donde espera. Y así como ha esperado 60 años, y así como ha esperado al reino del norte, enviando mensajeros, 205 años enviando, pero llega un momento en el cual Dios dice con toda esa ternura y ese amor y esa insistencia, basta. Hasta aquí llegó. Ahora viene el tiempo de juicio. Y llega ese tiempo de juicio y hermanos, ahí es donde uno empieza a decir, Señor, ¿por qué no esperaste un poco más? Porque realmente el juicio es terrible. Así que, hermanos, Cristo está mostrando aquí toda esta ternura, esta misericordia, esta paciencia de Dios, pero al mismo tiempo tiene que predicar lo que es la verdad. Jesús, hermanos, cuando está mostrando esta ilustración, quiere que visualicemos esto, ¿no? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Alguno de ustedes, hermano, en su casa tiene gallinitas? En la casa de mis papás, gracias a Dios, tenemos gallinitas. Y de verdad es muy bonito a veces estar ahí y mirarlas. Y de repente sucede que mi hija un día me dice, papá, quiero agarrar un pollito bebé, ¿no? Y yo estoy en el trabajo de realizar la cacería, ¿no? Con mi artefacto y un palito y una cuerdita y demás. ¿Sabes qué es muy tierno? Cómo viene la gallina y empieza a cubrir con sus alas a sus polluelos. Y tú miras eso y yo de verdad veía eso. Y había momentos en los cuales quería llorar porque decía, eso refleja cómo nosotros deberíamos buscar a nuestro Señor. Cómo puede estar cayéndose todo, el perro ladrando, ahí en la sierra, la abuelita afilando el cuchillo, pero el polluelo está ahí feliz mientras está cubriéndole las alas. ¿Y sabes qué? Esa figura tan tierna es la que Cristo está mostrando. Hermanos, no se olviden que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tiene que ir acompañada esa ternura de la verdad y la severidad. Ese patrón lo vas a ver constantemente en las Escrituras. Déjame leerte un versículo, a ver, tú me dices dónde lo escuchaste. Dice así la palabra de Dios, esta es una profecía de juicio. Es muy dura, hermanos, por si acaso aquellos que son un poco sensibles, prepárense para que su corazón sea un poquito más llevado a la madurez. Dice el verso 9, que no les voy a decir todavía de qué libro. En el juicio de Dios dice así, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas,
y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio, en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Parte del juicio de Dios, hermano, no es que tú vas a comer perros o gatos, o culebras o ratas. Llega el hambre tal que Dios dice, van a comerse a sus hijos y a sus hijas. Y uno dice, pastor, ¿qué juicio más terrible? Eso es un juicio horrendo. Creo que en ningún lado vamos a ver ese tipo de juicio. Creo que ni en ninguna película se puede plasmar algo así. Dígame, pastor, ¿quién es ese profeta que ha dado estas palabras? Debe haber sido un profeta, no sé, ¿qué te imaginas? Un profeta que está ahí con el ceño fruncido, la barba larga, predicando a gritos, se van a tragar a sus hijos y a sus... ¿Qué te imaginas? ¿Sabes en qué libro está? Jeremías. ¿Cuál era el apodo de Jeremías? ¿Cuál era el apodo de Jeremías? El profeta llorón. ¿Qué, pastor? ¿El profeta que hace llorar a otros? No. El profeta llorón. Porque realmente es un profeta con mucha ternura y lágrimas. O sea, hermanos, si tú miras a alguien enojado hablando de ira es una cosa. Pero si tú ves a alguien que realmente te ama y con lágrimas corriendo dándote el juicio, esa es la figura, hermanos, que nosotros buscamos dar. La figura de Cristo, hablando de que es esa gallina que quiere agarrar a sus polluelos y luego diciendo, vuestra casa quedará desierta. Hablando acerca de la ternura, la verdad y el juicio. Esto les he dicho, hermanos, y les voy a repetir varias veces. ¿Quién escribió el Evangelio según San Juan? Juan, pastor. ¿Quién escribió Primera de Juan? Juan, pastor. El apóstol del amor, pastor. Antes era hijo del trueno, luego se convirtió en el apóstol del amor. Y luego Dios tuvo que escribir Apocalipsis, el libro donde estamos viendo mayor juicio. Las 7 copas, las 7 trompetas, ¿no? Los 7 sellos. Ira, juicio, venganza, pisando el lagar de la ira de Dios. ¿A quién escogerá Jehová para que pueda escribir este libro de juicio terrible y absoluto? ¿Quién será aquel que va a escoger Dios para escribir este libro, hermanos? Al apóstol del amor. ¿Quién mejor que él? Porque esta severidad va acompañada de amor. Y es lo que está haciendo ahora Cristo. Está dando un mensaje lleno de ternura, verdad y severidad. Jesús quiere que visualicemos esa ternura. Declara también a su pueblo que ellos son los que rechazan y rechazan y rechazan a los mensajeros de Dios. Hermano, cuando tú estás predicando el Evangelio y haciendo discípulos y veas el rechazo en las personas, tienes que pensar bastante en misericordia, amor, insistir. ¿Cuánto te insistieron a ti? ¿Cuán paciente fue Dios contigo? Y aunque ellos terminen burlándose y mofándose ante el rechazo, tú ya tienes que tener esta figura. A futuro va a haber un juicio. Y todos aquellos que no han creído en Cristo terminarán en el lago de fuego. Así como en el contexto, muchos andarán diciendo, Señor, Señor, como los fariseos que podían conocer griego, hebreo y arameo, pero no les sirve de nada porque genuinamente no conocían al Señor. Solamente les va a servir para gritar en el infierno en griego y hebreo y arameo. Hermanos, tiene que haber ese conocimiento personal de Cristo, esa confianza genuina. Queridos hermanos, ante el rechazo, Cristo está predicando la verdad y está mostrando toda severidad. Está mostrando esta amenaza real, ¿no? A diferencia de Herodes, la zorra, que no tiene un poder genuino, Cristo sí. Y les está diciendo a los fariseos, vuestra casa quedará desierta. Y tal vez ellos no le dieron importancia hasta que Cristo vino, entró a Jerusalén, murió, pasaron 3 días, resucitó, ascendió y pasaron las décadas. Y en el año 70 toda Jerusalén fue destruida. En el mismo día de la crucifixión el velo fue rasgado de arriba para abajo, la presencia de Dios ya no estaba allí. Y hermanos, después del juicio ya era muy tarde. Todos aquellos que murieron, no había más opción. De la misma manera, hermanos, en esta severidad tenemos que marcar esto.
Hay una oportunidad mientras todavía estamos vivos. Mientras todavía estás aquí, cree en el Señor Jesucristo. Pero llegará un día donde no habrá más oportunidad. Solamente un lago de fuego ardiendo. Y un grito de lamento de ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no creí? Pero ya fue muy tarde. Y para todos aquellos que se crean lo suficientemente astutos, como una zorra, y quisieran decir, no, pastor, yo voy a disfrutar del mundo unos años más y luego creeré. Solamente déjame recordarte a ti, ¿podrá el hombre engañar a Dios? ¿Podrás tú ser más astuto que Dios y decir, al final, antes de morir, me arrepentiré? Déjame recordarte algo. En el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento se repite varias veces que la fe y el arrepentimiento es un don de Dios. Dios regala ese don. ¿Qué te garantiza que Dios te va a regalar ese don? Cree, hermano, lo antes posible. ¿Escuchaste el Evangelio? Señor, transforma este corazón, ten misericordia de mí. Porque aquí, hermanos, hay una verdadera amenaza que se cumplió y todavía falta cumplirse. Todos los juicios perversos que ves en el Antiguo Testamento, que tú dices, pastor, estos juicios terribles que vienen de un Dios justo, son grandemente terribles, pastor. Son solamente una sombra de lo que va a ser el lago de fuego. Así que, hermanos, quisiera que podamos meditar un poquito en lo que Cristo estaba diciendo, ¿no? Vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí no solamente es una mención a su entrada triunfal en Jerusalén, sino a su retorno glorioso, que Cristo Jesús puede venir en cualquier momento para juzgar a los vivos y a los muertos. Es una realidad el retorno inminente de Cristo. Y solamente déjame decirte una última curiosidad antes de que estemos terminando. Hermanos, pregunta para todos ustedes. En el libro de Lucas también, Jesús va a estar mencionando algo en el capítulo 11, verso 49, si pueden acompañarme. Lucas 11:49. Por eso, su sabiduría de Dios también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Verso 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Queridos hermanos, para todos aquellos amigos que no son creyentes, solamente recordarles, esto que está diciendo Cristo es muy importante. Está diciendo, todos aquellos que están rechazando el mensaje van a recibir un juicio, porque este rechazo desde Abel hasta Zacarías es el mismo rechazo que tienen ustedes. Y va a ser demandada esa sangre. Cuando rechazas a un mensajero de Dios, rechazas a Dios mismo. ¿Sabes lo que significa el nombre de Zacarías? Si alguna vez un día quieres ponerle a tu hijo nombre Zacarías, que es un nombre muy bonito. Zacarías se lo conoce como el último de los profetas que murió en el Antiguo Testamento. Por eso dice, desde Abel hasta Zacarías. La gran pregunta es, ¿qué significa Zacarías, que fue el último profeta que murió en el Antiguo Testamento? El nombre de Zacarías tiene un significado que en su contexto es muy terrible. Significa Jehová recuerda. Ahora dime tú, eso de Jehová recuerda tiene esa dualidad, ¿no? Imagínate que un día estás tú con un hermano en Cristo y resulta que se le pinchó la llanta, ¿no? De su bicicleta, de su automóvil o de su motocicleta, y tú paras y le dices, ¿en qué te puedo ayudar? Y le ayudas, pasan 2 horas, lo despachas bien, y se está yendo y te dice, me voy a acordar de lo que has hecho hoy día por mí. Y tú te vas, no necesitas acordarte, que el Señor te bendiga. Y Él dice, no, esto me voy a acordar. Pero también tiene otra implicancia. ¿Qué pasa si eres
tú, no solamente alguien que lo ha visto con la llanta pinchada y no le ha ayudado, eres tú el que le ha hecho ese daño por envidia. Y todo ha salido a luz y él te mira y te dice, me voy a acordar de esto. ¿Qué pasa ahora cuando el nombre del profeta asesinado, un profeta que Dios ama, y ve ahí su sangre derramada, su nombre es de juicio? Jehová recuerda. Esto no se va a olvidar. Va a ser juicio. Queridos hermanos, nuestro llamado ahora es a correr a Cristo, deleitarnos en Cristo, crecer en Cristo. Pero si hay alguien que no ha creído en Cristo Jesús, le espera un juicio terrible. Pero para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y dicen, pastor, yo ya creí, no estoy en el grupo de los condenados, yo soy salvo. Quisiera decirte, genuinamente, hermano, recuerda el contexto, que muchos dirán en ese día, Señor, Señor, así que no me digas, no uses tu garganta para decir, pastor, yo sé. No, ¿qué estás haciendo? Como decía Pablo, cada uno examínese a sí mismo. ¿Estás haciendo, estás viviendo, estás creciendo o eres un hacedor de maldad? Pero si eres creyente, hermano, pues adelanten a continuar en el camino de la obediencia. Habrá voces que te quieran aterrorizar, pero sigue el ejemplo de Cristo, cumple tu propósito y te espera obviamente la gloria eterna. Para todos aquellos que no son creyentes, corran. Hay un Dios tierno que los está llamando como una gallina a sus polluelos. Vengan, arrepiéntanse y hallarán vida. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar.